Hola amigos, y hoy les voy a comentar acerca de una película que la está rompiendo en las salas de cine y se trata de Alien Romulus. Con esta película nos vamos de viaje técnicamente hacia los años 70. Y bueno, ¿de qué va esto? Pues esta película se basa 20 años después de los eventos de Aliens, el octavo pasajero, aquella película con la que inició toda esta gran franquicia que fue dirigida por Ridley Scott. En esta ocasión, pues vamos a ver que un equipo de jóvenes que están esclavizados por la empresa Whitland, quien es aquella empresa malvada que está experimentando todas estas cosas. Y bueno, ellos están hartos de esa vida esclavista y deciden viajar al espacio en busca de algo que les va a sacar de la pobreza técnicamente. Antes de entrar en contexto, te voy a pedir que te suscribas a mi canal de YouTube. Me encuentras como Alfredo J. Bello y también me sigas en el resto de mis redes sociales. Bueno, vamos al grano. ¿Esta película es buena o es mala? Pues yo diría que esta película es excelente, a tal punto que revive y glorifica la franquicia, pues esta vez vemos ciertos elementos de la película, de la primera película. A todas estas se le cargan las imágenes. Me encanta muchísimo la ambientación y la dirección de arte. El diseño de producción está muy bien realizado. Vemos ordenadores viejos, androides viejos, toda la maquinaria, la nave como que pasada ya, una tecnología que ha pasado, ¿no? Una tecnología obsoleta y esa sensación de estar dentro de los años 1979, 1980, con estos ordenadores, estas computadoras. En resumida, Alien Romulus nos transporta directamente a Alien, el octavo pasajero. Es realmente una referencia obligada. Otra cosa que les quiero recalcar son las actuaciones. La película, pese a que contó con actores que no son novatos, pero no son tan famosos, ni tienen la experiencia que puede haber tenido un actor consagrado de Hollywood, pues esta película yo realmente quedé muy conforme con las actuaciones. Se ven cada uno en situaciones. Otra cosa, oye, mira, las muertes son apoteósicas. Las formas como el director Fede Álvarez, el uruguayo, responsable de No Respires, wow, es impresionante cómo recreó toda esa atmósfera y toda esa conjugación que vemos que hay. Es una película de ciencia ficción con elementos de suspenso, eh, esta parte de las persecuciones, porque vemos que nosotros los espectadores sí sabemos, ya estamos familiarizados con los aliens, pero ellos no están familiarizados con los aliens. Entonces, nosotros, mira, quítate de allí, por favor. Casi que entramos a la pantalla y le decimos a los actores, por favor, hay aliens. Pero ellos no lo saben. Esa parte quedó, el trabajo es totalmente brillante. Se nota que Fede Álvarez es un fanático, o por lo menos vio 10 veces el octavo pasajero y toda la saga completa para entender y tratar de retornarnos a ese mundo. Como dato curioso, el mismo director Fede Álvarez confesó que se inspiró en el videojuego de Alien Isolation lanzado en 2014 para la realización de esta película. Esta afirmación es evidente en todo el desarrollo, pues hay muchas similitudes en la película. Una cosa es todo el ambiente y otro es que los momentos de acción está dividido por dos equipos, algo muy similar a lo que vimos en el videojuego de Alien Isolation. Pero no todo es color de rosas. En Alien Romulus también nos encontramos una serie de pecados. Primero, vemos que la historia es sumamente sencilla. No tiene ninguna complicación ni se arriesga muchísimo, se va por lo seguro. A todo esto se le suman que algunas decisiones de los personajes se presentan muy triviales y es como que a veces actuaran como niños o como adolescentes. Es decir, toman decisiones bastante ilógicas para el desarrollo de la acción. Por otro lado, podemos ver que el pecado mayor fue tratar de revivir un actor, tratar de rejuvenecer un actor que ya no está. Esa parte como que les quedó bastante fea. No había necesidad de llegar a tal recurso
para revivir a una persona ya fallecida. No sé, yo opino que en ese lugar hubiesen inventado otra cosa, se hubiesen arriesgado un poquito más y la cosa les hubiese dado mejor. En definitiva, Alien Romulus es una manito arriba y recomendada para mirar en salas de cine. Si eres amante de la ciencia ficción, si te gusta el suspenso y también el terror, aquí en esta película lo vas a encontrar. Si miraste la película, coméntame qué te pareció y también coméntame si estás dispuesto a mirarla o si no estás de acuerdo con mi crítica. Si llegaste hasta aquí, te voy a pedir que me regales un like y que me sigas en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, TikTok, X y Facebook. También suscríbete a mi canal de YouTube. Me encuentras como Alfredo J. Bello.